El pasado sábado 12 de noviembre tuvimos una desgracia aérea donde 6 valiosos pilotos perdieron sus vidas tras una increíble e inusual colisión o choque en pleno vuelo en el aire durante un show aéreo. Es por eso que hay tantas fotografías y videos rondando en las redes sociales, es porque había mucho público presenciando este atroz accidente aéreo. Quédate en este video porque tengo bastante información para darte, como siempre, en el canal de la aviación, Capileiton, el lugar que reúne a todos los que amamos la aviación. Bienvenidos. Hoy sin poder saludar tan efusivamente, porque la verdad es que es triste lo que nos reúne en este video a todos nosotros que amamos la aviación, y es como ver cómo 2 aviones chocaron en pleno vuelo en unas circunstancias muy especiales. A ver, voy a tratar de comentar rápidamente qué es lo que sucedió. 2 aviones de la Segunda Guerra Mundial, un Boeing B-17 que fue fabricado en la década de los 30, Segunda Guerra Mundial del siglo pasado, y un P-63 King Cobra, fabricado en la década de los 40 del siglo pasado, Segunda Guerra Mundial, chocaron en pleno vuelo, en pleno aire, de la manera más inusual posible. Esto sucedió en el Wings Over Dallas Air Show, un show aéreo o exhibición aérea conmemorativa de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Cuando digo conmemorativa, esto ya nos deja ver que este show era un show de aviones clásicos, antiguos, la mayoría de ellos de combate de la Segunda Guerra Mundial. O sea, joyas en el aire. Aviones que hoy en día, créanme, pueden valer millones de dólares por su escasez, porque hay muy pocas unidades, porque hay muy pocos repuestos y porque aún los pilotos capacitados para volarlos no son muchos. Así que era un gran show aéreo en el cual se había reunido la gente para rendir homenaje, básicamente, algo conmemorativo a la Fuerza Aérea estadounidense y a sus grandes aviones de combate de la Segunda Guerra Mundial. Esto sucede en el aeropuerto ejecutivo de Dallas justo después del mediodía, durante un buen día con unas buenas condiciones meteorológicas para volar. Ahora, este es el aeropuerto ejecutivo de Dallas. Estuvieron operando, porque tiene 2 pistas, estuvieron operando básicamente por la pista 3-1, y esa pista, que es la más larga, pues básicamente se convierte en la línea sobre la cual visualmente los pilotos van a sobrevolar para de esa manera ejecutar el show aéreo. Recuerden, hay público presenciando este show, es un acto conmemorativo, es una celebración, es una fiesta básicamente alrededor de la aviación antigua, de la aviación militar antigua, y allí estaban reunidas todas las personas que aman este tipo de aviación, que aman la aviación en general, para celebrar a la Fuerza Aérea estadounidense estos bellísimos aviones. En el aire habían básicamente 2 tipos de aviones, que son precisamente uno de cada de estos tipos los que se chocan, sufren el accidente. Por un lado están los fighters o los cazas o los aviones de combate, y por otro lado están los bombarderos. Haciendo la aclaración que los cazas pues son más pequeños, son más livianos, más maniobrables y también son más veloces. Los bombarderos son más grandes, un poco más pesados, pues digamos un poco más sonsos. Sus movimientos no pueden ser movimientos tan rápidos y ágiles como los de los cazas. Entonces hay 2 tipos de aviones con 2 tipos de filosofías de vuelo muy distintas en aquel show aéreo. Básicamente lo que consta el show es de durante algunos horarios durante el día pues salen los aviones a volar. Como esto tiene que ver con aviación militar antigua de la Segunda Guerra Mundial, pues algo que va a suceder es que van a haber múltiples aeronaves volando al mismo tiempo sobre ese pequeño espacio aéreo que hay situado sobre el aeropuerto. ¿Por qué? Porque como es un show militar, pues se tratan de replicar las condiciones de aquella época, y una de las cosas que se hacía era el vuelo en formación. Para los que no entienden mucho, pues volar en formación es cuando varios aviones vuelan juntos de manera simétrica, organizada, establecida. Bueno, es una cosa espectacular ver eso, y hay diferentes tipos de formación. Está la formación en flecha, está la formación en diamante. Bueno, hay varios tipos de formación para varias aeronaves, desde 3 aeronaves hasta muchas, ¿no? Yo he visto formaciones de 9 aviones y demás. Y esto es algo muy militar. Esto no se ve en la aviación civil de pasajeros, no. Volar aviones en formación no sucede, a no ser de que sea algo también planificado para un show aéreo, pero en la vida regular no sucede. Pero sí sucede en la vida militar. Entonces, estas condiciones se tratan de replicar durante este show aéreo. Entonces, por eso hay tantos aviones al mismo tiempo, porque se tratan de replicar esas condiciones. Van bombarderos y van fighters o cazas más pequeños volando, porque así sucedía en la Segunda Guerra Mundial. Los cazas eran los escoltas de los grandes bombarderos que, como su misión era tirar bombas, arrojar bombas, pues no tenían cómo defenderse.
Para eso estaban los cazas, para defender a los bombarderos de los cazas enemigos o aviones de combate enemigos. Entonces, por eso hay tantos aviones al mismo tiempo sincronizados volando, y también el show genera una estructura o digamos así un circuito imaginario en el cual los aviones van a volar, que como pueden ver en la gráfica pues básicamente es despegando por la pista 3-1, luego se vira por la izquierda y se comienza a hacer como esa especie de la mitad de un 8, digámoslo así, la mitad de un 8, donde se viene, se hacen esos dos círculos para regresar otra vez a coger dirección de la pista 3-1 y atravesarla, recordando que al lado de allá está el público y ellos son los que están observando, pues viendo los aviones que pasan de un lado a otro y luego van y hacen otra vez esa mitad de ese 8 y regresan. Pues lo que sucedió es que el bombardero B-17, que es más grande, más pesado, más lento, pues fue alcanzado por el P-63, que es un avión caza de combate, y este lo alcanza hasta chocarlo y lastimosamente pues cegar la vida de las 6 personas que habían a bordo. Ahora, mire, les voy a decir, cuando yo vi la primera vez la imagen, el primer video que me apareció en Instagram, que sigo muchas páginas de aviación, y veo la primera imagen, yo quedé petrificado, estupefacto, mejor dicho, como una piedra. No le podía dar crédito a lo que mis ojos veían, no por el hecho solamente de que se estrellaran 2 aviones, sino porque la forma como sucedió, porque el P-63, que es el avión caza de combate que es más ágil, alcanza al B-17 y lo choca, pero es como si lo hubieran dirigido de una manera intencional, porque es perfecta la manera como se viene contra el avión y lo alcanza y lo choca, perfecta, o sea, es una locura, pareciera que alguien en tierra con un radiocontrol lo estuviera controlando y lo lleva y como que intencionalmente lo choca. Que les voy a ser muy honesto, una de las primeras ideas que se vino a mi cabeza es: esto pareciera intencional. Sí, a ver, me explico. Es que es tan perfecta la ruta del P-63, del caza, que va detrás y alcanza al bombardero de choca, es tan perfecta que pareciera realmente que el avión hubiera sido dirigido de manera intencional. Entonces lo primero que se me ocurrió fue suicidio. Yo dije, ¿será que el piloto del caza del P-63 alcanza de manera premeditada y lo hace a conciencia y choca al bombardero, al B-17? Y fue una manera de suicidarse. Y lo digo porque ustedes ya saben que en la aviación comercial hemos tenido ya algunos tristes casos de pilotos locos que deciden suicidarse matando a una cantidad de gente a bordo. Entonces fue como la primera gran loca idea que se me ocurrió en los primeros instantes cuando vi el video, por la perfección de la maniobra. Es que es terrible decirlo, pero es perfecta. Cómo el avión viene volando en total perfección hasta alcanzar al otro y se estrella. Piensen en esto, es que el espacio aéreo es enorme, inmenso. Como un avión, estos 2 aviones no son tan grandes y sobre todo el más pequeño, como un avión tan pequeño puede en un espacio aéreo tan grande alcanzar a otro y chocarlo de una manera tan perfecta. Por eso mi primera idea fue suicidio. Pero luego me puse a pensar, a ver, después dije, a ver, la mayoría de estos pilotos que vuelan estos aviones viejos de antaño, que son reliquias aéreas, pues son grandes amantes de la aviación. Son gente que vive la aviación con una pasión, una locura impresionante. La mayoría de estos pilotos son veteranos de guerra. Muchos de ellos son ex pilotos civiles que volaron para grandes aerolíneas y que luego de retirados se dedican a hacer esto por hobby, por pasión, porque les encanta, porque no son capaces de vivir sin volar. Aman la aviación. Entonces yo dije, no, pues no tiene sentido que un piloto elija esta manera de suicidarse, no solamente quitándose su vida, sino la de otras 5 personas más que al igual que él viven y vibran por la aviación, pero aparte de eso destruyendo 2 reliquias aéreas, que es que estos aviones son muy escasos hoy en el mundo, pues no tiene sentido, y menos en un show aéreo. Yo dije, no, esto no tiene sentido. Entonces, revisando redes sociales me encontré con una teoría que la verdad sí le hallo muchísima fuerza a esta teoría, muchísima razón, y hoy se las quiero compartir. Entonces, iniciemos. Uno de los 2 aviones, el Boeing B-17, implicado es el bombardero, es un avión de 4 motores, un avión más grande. Adentro de este avión van 5 personas y los 2 pilotos de este Boeing B-17, este bombardero, son, perdonen que voy a leer, Terry Barker y Leonard Root. Ambos son pilotos retirados de American Airlines. Y por lo que pude ver, uno de ellos era hasta instructor de vuelo. O sea, eran personas muy experimentadas en el vuelo. Entonces, ellos 2 eran los pilotos y iban 3 personas más, porque en estos aviones bombarderos, en la vida real así sucedía. Iban otros que también iban operando la carga militar, que eran básicamente las bombas. Y en el P-63 iba un solo piloto. Es un avión de caza de combate, es un avión pequeño, un solo piloto. Pero hablando de este avión, el P-63, yo les voy a hacer
muy honesto, yo no conocía este avión, sino que para la realización de este video me dediqué a investigar un poco más sobre este avión. Es muy conocido el P-51 Mustang, súper famoso, pero el P-63, pues la verdad no es tan conocido. Y estudiando un poco sobre este avión, me di cuenta que tiene un diseño muy particular y muy radical, porque el motor de este avión está sobre las alas justo detrás del piloto. Así es, no se confundan, aunque vean la hélice al frente, el motor no está alojado en la nariz donde se suele o se solía alojar el motor en este tipo de aviones, como en el P-51. El motor está en la nariz, la hélice. En este no, en este el motor está sobre las alas, justo detrás del piloto. Y es más, en el diseño extraño de este avión, el piloto está sentado un poco más adelante de las alas. Y la pregunta es, ¿y entonces por qué no, si no hay un motor en la nariz, qué es lo que pasa ahí? En esa gran nariz, porque es una sección muy grande, lo que hay entre la cabina del piloto y la hélice en toda la nariz es muy grande. Si el motor está justo detrás del piloto, ¿qué hay ahí? Pues resulta que es que ahí se alojaba un arma letal muy poderosa de 70 milímetros, básicamente una gran ametralladora súper mortal, que se ubicaba en esa zona. Es por eso que este avión tiene un diseño tan particular en el cual la nariz del avión es un poco desproporcionada, es un poco más grande, digamos así, ese habitáculo donde está ese arma, y que además del arma pues también va el sistema que enlaza la hélice con el motor. Entonces esa sección del avión, esa trompa, esa nariz, pues es un poquito desproporcionada, un poco grande. ¿Y a qué voy con eso? Que esa nariz y la forma como tal de la cabina del piloto pues genera una poca visibilidad en ciertas circunstancias, que es aparentemente lo que afectó al piloto del P-63 y que lo llevó a chocarse de esa manera con el bombardero B-17. La forma del avión, la forma de la nariz, la forma de la cabina, cómo están los vidrios, las ventanas, todo, le evitó ver. Aparentemente lo que sucedió es que el piloto del P-63 no vio al bombardero B-17 y por eso se fue y se estrelló con él. En los videos se puede ver perfectamente como el P-63 está dando la curva, está dando la vuelta para volver a entrar al circuito, coger la pista 3-1 volando, cruzarla, viene haciendo esa comba, esa curva, cuando pum, se estrella directamente con el B-17. Ahora, ¿y esto por qué? Y esto es lo más increíble, porque en el show aéreo todos los aviones estaban volando a la misma altura, que era de 500 pies sobre el terreno, aproximadamente 150 metros. Y es aquí donde nos volamos la cabeza y decimos, ¿cómo carajos tenían una cantidad de aviones tan grande, una exhibición donde hay varios aviones al mismo tiempo volando en un espacio aéreo que comienza a reducirse, porque ese sector sobre el aeropuerto, como ya les mostré, esa especie de medio 8? ¿Cómo tantos aviones vuelan en un espacio tan reducido y a la misma altura, y teniendo en cuenta que tenemos dos categorías de aeronaves diferentes? En una donde hay unos aviones más sonsos, más lentos por su tamaño, los bombarderos, y en otra categoría donde vienen los aviones cazas, que son más ágiles y más veloces. Pues de hecho se estima que la diferencia de velocidad entre el bombardero y el caza era de alrededor de 50 nudos. Más veloz el caza que el bombardero, por eso es que lo alcanza. Y la pregunta es, ¿cómo rayos en un espacio aéreo tan pequeño meten en el mismo nivel de vuelo, 500 pies sobre el terreno, tantos aviones, y aviones tan distintos en cuanto a su peso, maniobrabilidad y velocidad? Así que aparentemente lo que sucedió es que mientras que el piloto del P-63 se iba a incorporar nuevamente, tratando de seguir a dos P-51 Mustang para hacer una formación o vuelo en formación con los dos P-51 que iban adelante, por eso este avión venía rápido tratando de alcanzarlos, no se dio cuenta porque venía en curva. El piloto viene en curva con una gran nariz adelante que lo obstaculiza ver, está ladeado en curva, no se da cuenta que allá al frente tiene a un bombardero B-17, no lo ve, y por eso es que es tan perfecta la maniobra, como la curva lo alcanza hasta que lo choca, porque aparentemente el piloto del P-63 nunca vio al avión bombardero B-17. Lo cual también me lleva a pensar, por el bien de la forma en la que murieron, digamos, lo único medio rescatable sería que aparentemente ninguno de ellos supo lo que pasó hasta que se estrellaron, y ninguno de ellos advirtió el choque inminente, porque los pilotos del B-17 estaban adelante, ellos no tienen visibilidad hacia atrás, no se dan cuenta, cuando sienten es que los embisten y mueren, creo yo que instantáneamente, y aparentemente el piloto del P-63 tampoco ve al B-17, se va encima de él sin verlo, por lo que se puede ver en los videos que no hay ninguna maniobra evasiva.
No podemos ver que el piloto se dio cuenta que tenía al frente al B-17, hizo algo para subir, para bajar, para volar. No hizo nada. Él se va directo. Quiere decir que nunca lo vio. Así que en medio de toda esta desgracia, lo único medio positivo que había que por decir es que creo que ninguno de ellos se dio cuenta que iba a morir en ese momento. A ver, como para tratar de ser un poquito más descriptivo con esto, es como cuando tú manejas carro, los que manejamos vehículos. Sabemos que cuando estamos manejando y tenemos un espejo aquí en la mitad y dos espejos retrovisores en las puertas, sabemos que tenemos algo que se llama un punto ciego, que es, hay un lugar donde se puede colocar un vehículo, una motocicleta, detrás de nosotros, a un lado, donde los espejos retrovisores no lo muestran. Y ese carro o esa moto está ahí metido en un punto ciego. ¿Y cuántas veces no nos ha sucedido? A mí me ha sucedido que voy a virar cuando siento el pito, alguien allá, y cuando volteo a mirar y ahí había un carro, luego de que yo había mirado por el espejo retrovisor, por los de los lados y no había visto nada, porque hay un punto ciego. Pues básicamente esto es lo que le sucede al piloto del P-63, como que se pone en una posición donde le genera un punto ciego, donde no puede ver al B-17 que está adelante de él, pero como él viene volando en curva, con una gran nariz, una gran estructura al frente, con digamos una carrocería, o no sé cómo llamarlo, la estructura del techo del cockpit donde él está encerrado, todo eso le cega para él ver lo que está sucediendo al frente de él, que lastimosamente por su posición no puede ver. Y es la única explicación que hay para el por qué de una manera tan sincronizada, tan perfecta, el P-63 alcanza el bombardero B-17, chocándolo de esta manera tan impresionante. Así que tengo que terminar diciendo, es terrible la tragedia que hemos vivido y sería muy triste, pues aparentemente darnos cuenta que sí sucedió por esto, porque este piloto no vio al avión que tenía al frente. Creo yo que la organización del show aéreo tendría muchísima responsabilidad en esto, al haber colocado tantos aviones a volar en el mismo nivel de vuelo. Hay una gran responsabilidad en esto. Creo que tienen que haber aprendido y para próximos shows van a tener que colocar dos niveles, donde los aviones más lentos, los bombarderos vayan más arriba, los cazas vayan más abajo. Me imagino yo que lo hacen porque como estos aviones no son tan grandes, son aviones más bien pequeños. Si ustedes miran esta imagen, ven la comparación entre un P-51 Mustang de la Segunda Guerra Mundial y un F-22 Raptor, un avión de quinta generación, que es la punta de lanza de la Fuerza Aérea Norteamericana hoy en día, y miren la diferencia de tamaños. El Raptor podríamos decir que es el doble de grande que el P-51 Mustang. Entonces pienso yo que debido a que el tamaño de estos aviones no es tan grande, de pronto por eso colocaron un nivel de vuelo tan bajito, 500 pies, y que todos los aviones volaran en ese mismo nivel. Primero, para lo que les dije ahorita, para los vuelos en formación, y segundo, para que los espectadores pudieran ver los aviones, que son más bien pequeños, los pudieran ver mejor. Pero creo que les va a tocar colocar dos niveles de vuelo, que los más pequeños vayan a 500 pies, los bombarderos vayan a 1000 pies, para poder que haya una separación entre ellos y no vuelva a ocurrir una desgracia como la que acabamos de presenciar el pasado sábado. Muy bien, queridos aviadores de corazón, espero haber sido lo más claro posible. Y ahora quiero también leer sus comentarios, sus hipótesis y sus pensamientos acerca de esta gran desgracia. Pasen su tumba para estos 6 aviadores que hemos perdido y para todas sus familias. Un gran abrazo de apoyo y de consuelo. Nos vemos esta semana con nuevas entregas. Dios los bendiga. Ahí nos vemos.